¿No? Buenas tardes a todos, bienvenidos a la presentación del nuevo libro editado por el Ayuntamiento con la colaboración inestimable de la Diputación de Sevilla. En este caso presentamos un nuevo libro sobre los apuntes de Marchena de Diego Villalón, que ha estado realizando y estudiando aquí el compañero Manuel Antonio Ramos. Debo comentar de que ya es el segundo libro que editamos este año. El mes pasado, en febrero, si no me confundo, fue lo de Álvaro Cabeza. Sí, febrero. Fue enero, perdón, eso. Yo vivo en marzo ya. Bueno, en enero presentamos el último libro el primer libro de Álvaro Cabezas con nosotros. Ya estamos pendientes de la segunda parte, como anunció hace poco en el televisor en Marchena, sobre el Día de los Tiros de la Guerra Civil, y anunciar también de que vamos en los próximos meses también a presentar un siguiente libro sobre la huella sonora en Marchena en el siglo XVI. Y esperemos poder seguir editando los máximos libros, porque sé que aquí hay varios escritores y documentalistas de que están interesados en presentar y van a colaborar con nosotros próximamente. Así que debo decir que estamos muy contentos del Ayuntamiento de que vayamos avanzando y poco a poco vayamos editando más y más libros sobre la historia de Marchena. Dicho eso, no voy a quitar más tiempo, voy a dar paso aquí a Ramón, que va a ser el presentador y prologuista del libro. Así que todo tuyo, Ramón. Buenas tardes. Lo primero, agradecer toda vuestra asistencia, señora alcaldesa, señores concejales. Que estéis aquí, queriendo acompañarnos en la presentación de un libro, bueno, siempre es de agradecer. Debemos excusar, me han llamado esta mañana desde Diputación, desde el área de Cultura y Ciudadanía, y darle las gracias a su responsable, a Casimiro Fernández, y sobre todo al técnico que es el que está en contacto con nosotros, Rodrigo Trinidad, y también al área de régimen interior, que es el que ha hecho posible la impresión del libro. Su responsable es Francisco José Toaja, y, como no, con el que tenemos contacto, que es el técnico, el director de la imprenta provincial, Luis Cerezo. Como no, a la Concejalía de Cultura de nuestro Ayuntamiento, a Víctor Monte como responsable de ella, por haber tenido bien apoyar no solo la publicación de este libro, sino de toda la colección. Y, como no, al autor, en este caso, Manuel Antonio, que también es el introductor y el estudioso sobre esta obra que presentamos hoy. Y, por supuesto, bueno, a todos los presentes por acompañarnos de nuevo en la presentación de uno de los libros desde el área o el servicio de archivo y biblioteca del Ayuntamiento de Marchena. Sí me gustaría hacer, antes de que pase Manuel Antonio a describirnos lo que es el libro que presenta hoy, un poco de historia, cómo hemos llegado a realizar esta colección de fuentes documentales para la historia de Marchena. Las jornadas, los que tengan memoria, sean un poco mayor que yo, sabrán que las jornadas de historia sobre historia de Marchena se quedaron en la número 16, fueron en el año, las últimas en febrero del 2011, se celebraron, y son las únicas que no se llegaron a publicar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Como dijo Juan Luis Carriazo en la presentación del primer volumen de esta colección, bueno, pues de la adversidad sacamos nuevos caminos, ¿no? Y lo que decidimos en aquel momento es, cada uno de los trabajos que se presentaron en esas jornadas de historia, pues hacerlo más completo, dedicarle un libro, porque como se dedicaron a los documentos para la historia, pues además del estudio introductorio que nos hacían cada uno de ellos, pues publicábamos el facsímil y su transcripción. Así que tenemos una colección, o vamos a tener una colección con bastante número, sobre fuentes documentales para la historia de Marchena. Todo el que quiera empezar o estudiar nuestra historia, son documentos básicos para introducirnos en ello, ¿no? En aquellas jornadas, en las 16, como he dicho antes, tuvimos la suerte de un trabajo sobre el catastro de Cenada de Fernando Alcaide. Tuvimos otra de Juan Luis Carriazo, que era el director de la jornada, sobre José Guerrero de Ahumada, que quizás sea el manuscrito, quizás como obra más antiguo que se conserva, que es de final del 18. De José María Miura teníamos cartografía histórica y cartógrafos en Marchena.
De Manuel Antonio, pues nos lo va a hablar él, no lo voy a desvelar. José Jaime García Bernal, profesor también de la Universidad de Sevilla, Marchena en los diccionarios geográficos, y Cristina Moya, pues Marchena en la obra de Antonio Gómez Acebe. Con varios de ellos ya están contactados, están revisando los textos y bueno, van a ser próximos números dentro de la colección. Es más, también estamos tratando con otros trabajos que no participaron en las 16 jornadas, pero que sí tienen cabida dentro de la colección. Aquí tenemos presente hoy uno de los nuevos fichajes para la historia de Marchena, como es la presencia de Quisco Pérez, que también nos ha presentado un trabajo sobre actas capitulares en el archivo municipal y tiene cabida dentro de la colección. Está revisando los textos y será también posible candidato a la publicación en esta colección. En esta colección tiene cabida, como hemos dicho, el primer volumen fue de Morales Sastre, el segundo va a ser el de Villalón, seguramente el tercero, según el de Francisco Pérez, Quisco Pérez, o el de José Jaime García Bernal, pero también tenemos el de Guerrero de Ahumada, el de Tomás García y García, Gómez Acebe, incluso el Morales Corrales queremos rescatarlo, la colección completa, o de Salvago Aguilar, ya de los años 50. También tuvimos una aportación por parte, creo que fue Pepe Díaz Luque de Acupamar, a ver si podríamos rescatar los papeles de Collante, también los tenemos pendientes. También alguna obra de Rodrigo Caro que hace alusiones a Marchena, o incluso el Madó, o Salazar de Mendoza, el biógrafo de la Casa Ducal de Arcos. Total, que ideas y textos para ir ampliando esta colección hay. Yo solo dar paso ahora a Manuel Antonio, pero antes me gustaría leeros el prólogo que hice para este libro. Ya lo recogía Juan Luis Carriazo Rubio en el prólogo del primer volumen de esta colección y decía que el Ayuntamiento de Marchena ha hecho de la necesidad virtud y de aquel final, se refería a las jornadas del 16, del 2011, ha surgido un nuevo comienzo. Se refería evidentemente a las ponencias de las 16 jornadas sobre historia de Marchena, que no llegaron a publicarse, pero que ahora se están convirtiendo en libros completos e independientes. Parece tarea innecesaria prologar este segundo volumen de la colección Fuente para la Historia de Marchena, apuntes que comprenden las noticias más importantes sobre el origen, vicisitudes y cosas más notables de la villa de Marchena de Diego María Villalón, por la importancia de la obra y reconocida por todos los aficionados a la historia de Marchena como obra de consulta obligada y yo diría incluso que repleta de sugerencias para la investigación. Los apuntes, libro muy estimado y auténtico diamante por su contenido, bien merecía una edición que pusiera esta obra imprescindible al alcance de todos, a los investigadores, a los aficionados, a curiosos, a los amantes de nuestra historia e interesados en general por nuestra cultura. Es pues motivo de agradecimiento al autor del estudio de la transcripción, a Manuel Antonio Ramos, por su trabajo, al área de cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Marchena y a la Diputación Provincial de Sevilla, que lo han hecho posible. Desde hoy, y a partir de los trabajos de Manuel Antonio Ramos, ya podemos afirmar que la descripción es de Morales Sastre y los apuntes de Villalón. Tenemos dos joyas bibliográficas donde creíamos que solo existía una. La primera, la descripción, es de 1831 y la segunda, los apuntes, de 1886. Por lo tanto, la obra de Villalón que hoy presentamos incluye numerosas noticias acaecidas posteriormente a la redacción del Morales. Y tal como afirma Manuel Antonio Ramos, es manuscrito de Villalón. Está escrito de su puño y letra. Manuel Antonio nos vuelve a presentar un estudio biográfico, en este caso de Diego María Villalón y su obra manuscrita, cuidadosamente compuesto a través de numerosa documentación de diferentes archivos. El Archivo Histórico Nacional, el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Archivos Históricos de las Universidades de Santiago de Compostela y de Sevilla, Archivo Municipal de Marchena, el Archivo de Protocolos Notariales de Marchena y los archivos parroquiales de San Juan, San Miguel y San Sebastián de Marchena, así
como una gran numerosa bibliografía que componen un aparato crítico muy sugestivo para la historiografía marchenera. Esta colección de fuentes para la historia de Marchena en general y este libro de Villalón Villalón en particular forman parte de la bibliografía marchenera indispensable y primer escalón para adentrarnos en el conocimiento de nuestra historia. Y yo no tengo nada más que decir, Manuel Antonio. Ya sabéis, profesor de universidad del Departamento de Arte y gran conocedor de nuestra historia de Marchena, y quizá lo último publicado después quizá del primer volumen sea el trabajo sobre la Virgen del Rosario, ¿no? Son los últimos trabajos que ha realizado. Y hoy pues, presenta el segundo volumen de esta colección. Manuel Antonio, tu turno. Me toca, ¿no? Me toca. Bueno, buenas tardes, noches ya. Muchas gracias a Víctor por acompañarnos, por presidir. Si quiere se puede sentar ahí de frente, si no... Hemos estado hablando, ¿dónde nos colocamos? ¿Cómo nos ponemos? Bueno, a mí me da igual, pero si estoy aquí, miráis a la pantalla esta y se puede ver lo que vamos a contar ahí detrás, ¿no? Gracias a Ramón por sus palabras. Muchas veces me ha nombrado, no hay que nombrar tantas veces, Ramón. Es verdad que compartimos mucho rato y ahora tiene el archivo un poco desplazado, ya en breve lo tendremos todos juntitos y podremos trabajar mucho mejor, pero echamos muchas horas allí con el equipo de biblioteca, ¿no? Ya les doy las gracias, aunque después se lo recordaré otra vez, ¿no? Por estos ratos que se echan de biblioteca y de archivo, de las dos cosas. Gracias a María del Mar, a la alcaldesa, por acompañarnos hoy, Antonio también, por estar aquí con nosotros. Por supuesto, a todo el público que ha venido, que la tarde se está poniendo fea, más desapacible. Se está poniendo para leer el librito, pero bueno, la verdad es que se está poniendo muy bien para eso, para leer el libro. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, todos amigos, todos amantes de Marchena, de la historia, de su cultura. Estamos de enhorabuena, un nuevo libro más, un nuevo libro que forma parte de esta colección de fuentes para la historia, ¿no? Para la historia de Marchena. Y bueno, yo creo que es muy interesante, no solo para los que estamos o los que nos dedicamos a hacer alguna o trabajar algún apartado de la historia, porque Ramón bien conoce esto y algunos de los que están aquí también lo conocen, el poder acceder a estos manuscritos de primera mano era complicado en su momento, ¿eh? Ahora os contaré yo las vicisitudes, como dice ahí Villalón, las vicisitudes para yo ver este libro o poder trabajar con él, ¿no? Sí es verdad que en la biblioteca hemos tenido una copia de esos libros. Al principio eran fotocopias, después ya hemos tenido edición digital, ¿no? O de los que nombra Ramón, Salazar, Guerrero de Ahumada, que está cada uno, que si en la Real Academia de la Historia, que si en la Biblioteca Tomás Navarro del CSIC, total, que están dispersos por toda la geografía española. Y quién sabe si por geografía europea o americana. Ayer salió en la prensa que habían encontrado unas reglas de la Hermandad del Santo Entierro en la Hispanic Society de Nueva York. O sea, que es que cualquiera sabe lo que puede aparecer en cualquier sitio. El Santo Entierro de Sevilla. Váyase que se crean los hermanos del Santo Entierro, que hay algo en Estados Unidos suyo y ¿qué pasa? Que venga para acá, ¿no? Bueno, de la Hermandad de Sevilla, del Santo Entierro de Sevilla. Iban buscando otra, pero bueno, encontraron esa. Quiero decir que los manuscritos pues están en unos lugares de lo más peregrinos, ¿no? Gracias a los hermanos Bernal que andan por ahí, por ahí andan por el trabajo que hemos tenido para maquetar todo esto, ¿verdad? Ya teníamos un poquito de práctica con el otro, pero muchas gracias, que se me va a olvidar al final y prefiero hacerlo ahora. Y ya digo, os voy a contar un poco pues mi anecdotario con este libro. Corría el año, parece ya habla uno con una edad, corría el año 90, cuando yo terminé de hacer mi carrera de magisterio y me metí a hacer historia del arte. Bueno, pues sabíamos, los que nos gustaba la historia ya en ese momento, que en el laboratorio de arte, lo que se había conocido siempre como laboratorio de arte, pues era el lugar donde estaba el manuscrito de Morales Sastre. El manuscrito de Morales Sastre, donde se contaba todo de Marchena, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar esa carrera y en los ratos libres me iba a la biblioteca, ahí tenéis la puerta de la biblioteca, mi clase estaba en el otro ángulo de ese patio, o sea, imaginaros lo cerquita que la tenía. Me iba a la biblioteca pues a intentar localizar el Morales Sastre, claro está. Teníamos un bibliotecario, ya está felizmente jubilado, se llamaba Juan, y yo le decía, Juan, que vengo por el libro de mi pueblo. Mirábamos en el fichero, había un fichero, curiosamente he ido a hacer fotos hace una semana, se conserva el fichero todavía,
el fichero donde buscábamos la ficha del Morales Sastre, y estaba en una sección que se llamaba Raros. Era un libro del fondo de Raros. Ahí había lo más granado y lo mejor de la biblioteca del laboratorio de arte, porque había tratados de arquitectura, Serlio, Palladio, piezas fantásticas del 16, del 17, y entre ellos, pues, Morales Sastre, los apuntes, ¿no? Yo iba a la ficha, rellenaba mi ficha, el raro R16T15, se conserva la ficha, ¿vale? Y fijaros que pone de autor, Juan de Morales y Sastre, todavía está la ficha tal cual. Título, apuntes que comprenden las noticias más importantes, ¿vale? Impresor, manuscrito, año 1831, obra original. Y abajo pone, siglo XIX, copia con una interrogación. Pues, ¿quién era el autor? Pues Morales Sastre. Para todos era Morales Sastre, ¿verdad? Y así lo veíamos. Seguía la historia, me daba Juan el libro y alguna vez me dejaba entrar en el depósito. En el depósito había un armario grande donde estaba el fondo de Raros. Lo abría y aquello estaba allí, pues fantástico para cogerlo. Y yo lo cogía con unas ganas, no os podéis imaginar. Tengo fichas todavía de esa fecha recogiendo los datos de lo que contaba Morales Sastre. Bueno, hoy he ido al depósito, me han invitado a entrar, pero ya está en un compacto, está mucho mejor situado. Aquí tenéis, fijaros, le hice foto para que veáis dónde se coloca. ¿Veis las piezas que hay a los lados, no? Son grandes libros, ¿verdad? Pues ahí tenéis el R16T15, que es pues nuestro libro de Morales, Apuntes sobre Marchena. ¿Vale? ¿Qué ocurre en las jornadas de 2011? Pues que me pongo a estudiar a Morales Sastre y realmente, pues, el Morales Sastre que conocíamos, por muchos argumentos, no era Morales Sastre, sino que estábamos hablando de otra persona que era el que había escrito eso. ¿Qué me inducía a pensar eso? ¿O qué justificaciones había históricas para pensar en eso, ¿no? Ya en su momento en las jornadas lo dijimos, vamos a recordar un poco esas ideas. Fijaros, el manuscrito que veis a la izquierda es el verdadero Morales Sastre, fechado en 1826. Está en el CSIC, ya lo publicamos, ¿verdad? En la Biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en una biblioteca de humanidades. Allí está la copia, allí está el original. Y el apuntes, ¿verdad?, de los que en el año 1831 escribió don Juan de Morales Sastre, es el que tenéis a la derecha, que, como ya digo, no lo hizo Morales Sastre. La primera pista es leer bien el título, que a veces no leemos bien los títulos o nos fijamos por la ficha que hace el bibliotecario de turno que la hizo y ahora habrá que llevarle el libro y decirle, mira, cambia el título de Raro o ponle arriba que lo hizo Villalón, ¿no? Dice el texto, apuntes que comprenden la noticia de Marchena, provincia y arzobispado de Sevilla, apuntes sacados de los que en el año 1831 escribió don Juan de Morales y Sastre. Ya ese sacados empezó a hacernos dudar, ¿verdad? Para colmo, Morales Sastre fallece en 1838, ¿vale? El fallecimiento de Morales Sastre es crucial para conocer lo que se cuenta después. En el libro nuestro, en el que hoy presentamos, se cita el Diccionario Geográfico de Madoz, que se hace en el año 1848. Por lo tanto, si se cita ese diccionario, Morales Sastre no había podido leer ese diccionario 10 años después de haber fallecido. Curiosamente, en la página 12 se dice, citando al año 1886, después de este notabilísimo acontecimiento. En el folio 33 se dice, en la actualidad, entre paréntesis 1886, ambas iglesias están completamente desligadas. Está hablando de la iglesia de San Juan, San Sebastián y San Miguel, que estaban las tres iglesias ya repartidas, distribuidas. Había sido San Juan la iglesia matriz, pero a partir de esta fecha ya hay una jurisdicción para cada una de las parroquias. Y cita el año 1886. Y dice en otra página, y así muchas más, ¿no? Hemos presenciado el 16 de enero de 1885 en que nevó con una abundancia. O sea, cita fechas que Morales Sastre no pudo conocer. Por lo tanto, el autor estaba fuera de toda lógica que fuera Morales Sastre. Otro autor marchenero, que ha comentado Ramón, que cuando se pueda, pues se hará el facsímil de esta obra también, es Francisco Morales Corrales, quien en su descripción de la villa de Marchena y apuntes para su historia, es decir, él recoge esa información otra vez, va contando otra vez la vida de Marchena y todo lo que sucede históricamente en la población. En un párrafo concreto de la introducción dice, como dice muy bien el señor Villalón en su ampliación a los apuntes de don Juan de Morales.
Realmente lo que hoy presentamos son los apuntes ampliados de don Juan de Morales. Por lo tanto, el señor Villalón es el autor de esos apuntes, ¿vale? O sea, es el mismo, es otro cronista de Marchena, Morales Corrales, el que nos pone en la pista de que un señor Villalón de apellido es el que hace la obra que hoy nos convoca. Analizando la vida de los personajes, analizando a estos Villalón, es curioso porque el padre, Antonio María Villalón y Viaña, también llamado Villalón, nos puso en la duda de que pudiera ser, pero sin embargo ya en el año 1886 había fallecido, no nos cabe duda de que él no podía ser, y sin embargo si hay un estudiante, fijaros, que en el año 1886 vive en Marchena, entonces no era estudiante. Claro, esto está sacado de un documento curioso del archivo universitario. Por eso aparece la firma del padre y la firma del estudiante, que ahora veremos un poco en la vida de Diego María Villalón. Pues firma él como autor y él sí vivía en Marchena, ¿vale? Solamente cotejar la grafía del manuscrito, que la tenéis arriba, junto con su firma, fijaros que el padre firmaba también muy parecido, firmaba también muy parecido. Pero esa comparativa de grafía de algunos elementos con otros, y además no solamente he visto yo esa grafía, sino que una compañera de la facultad en su momento la vio también, ¿no? Hoy es catedrática del Departamento de Paleografía, dijo, la persona que escribe esta letra ha escrito esta, y fue un poco así de perito calígrafo del documento, y se valoró como una obra de Villalón, ¿no? Pues estamos en disposición de decir que es el verdadero autor del manuscrito. Y ya digo, no solo de lo que se cuenta, sino de escribirlo, de escribirlo a mano, ¿no? De su texto. Fijaros, eso es un inventario de bienes que hace de su madre, que fallece en 1877 aproximadamente. Y todas las letras son idénticas a lo que se recoge en el manuscrito, en el facsímil que vamos a ver hoy. Él hace el texto, él era abogado, él llega a ser abogado, y hace el texto de ese inventario, lo escribe para el notario lo que hace es firmar. La grafía del notario es totalmente distinta. Incluso él ha encontrado letras en libros de bautismo de la parroquia de San Sebastián por esa fecha también. O sea, tenía una letra bonita, como se suele decir, y hacía bastantes trabajos. Incluso en el archivo municipal también tiene alguna grafía que se conoce claramente, ¿no? Fijaros ahí la firma, su firma, el texto de arriba, es la misma grafía por insistir un poco en la idea del texto. Hipótesis de cuándo puede llegar el libro al laboratorio del arte, una cosa manuscrita, ¿no? Bueno, pues lo único que nos da pistas para saber cuándo ese libro llega a ese fondo, a ese lugar que yo iba con tantas ganas a consultar y que sigue allí, es ese sello de la Facultad de Filosofía, del Laboratorio de Teoría de la Literatura y de las Artes, que coincide con una fecha muy concreta dirigida por el profesor Francisco Murillo Herrera, que va del año 1907 a 1923. Es el momento en el que el libro forma parte de la biblioteca del Laboratorio de Arte. Consultando al director de la Biblioteca de Humanidades, hemos intentado buscar los libros asiento, los libros registro de cuando esos libros ingresan en la biblioteca, y no hay libro que recoja libro registro que recoja la fecha en la que entran estos libros. Creo que son del año 40 los primeros, y los anteriores no aparecen, por saber de cómo había llegado ese libro allí, si había sido una donación o habría sido alguien que vino a Marchena y se llevó el libro y después lo ingresó allí, porque de eso ha habido mucho, ¿no? Pero no hemos podido localizar cómo realmente llega el documento a la biblioteca del laboratorio. Andando un poquito en la figura del personaje, muy poquito, ideas generales de su vida, porque lo que quiero es que leáis la introducción. Os voy a dar algunas pistas, ahí tenéis un árbol genealógico que lo veréis en el libro también. Fijaros dónde está situado Diego María Villalón, al final de ese árbol, fechas extremas 1838-1893. Era hijo de un matrimonio que se casa en San Miguel en 1836, tenía 3 hermanos más. Sus padres eran Antonio Villalón Viaña y su madre era Josefa María Villalón Díez de la Cortina. Ahí vienen las ascendencias, ¿no? De Morón, del Puerto, de Marchena. Ya digo, una referencia solamente para que tengáis idea de lo que podéis encontrar en el libro. Diego María Villalón nace en noviembre del 38, aparece hasta la fecha en la partida de bautismo a las 11:15 de la noche, en la calle Doctor Diego Sánchez, número 6, que era la casa donde vivía la familia, ¿vale? Y se bautiza pues al día siguiente, siendo su madrina, la abuela paterna, ya digo, algunas referencias de su vida, ¿no? Él nace en Marchena y está en Marchena hasta el año 1843, con toda seguridad,
se traslada a El Ferrol y sigue sus estudios en Santiago de Compostela durante las fechas que tenéis ahí, del 44 al 55. A su padre lo destinan como almirante de marina, creo recordar, a Galicia, y él pues se tiene que ir, es muy pequeño y se va allí. Y estudia allí esos años. A través del archivo de la Universidad de Santiago hemos podido localizar pues sus estudios allí, ¿vale? Después se traslada a la Universidad de Sevilla, su padre lo anima a que se traslade a la Universidad de Sevilla y estudia en Sevilla. Es curioso el expediente académico del niño, del alumno, porque va apareciendo las calificaciones que va obteniendo en las materias del derecho, porque al final, ya digo, es abogado, pero va contando dónde está el niño viviendo en Sevilla. Claro, se queda allí a vivir, pues aparece, vive en la calle Mateo Gago, vive en la calle no sé qué, vive en la calle, y va diciendo con quién vive y en qué lugar vive, ¿no? Y se le puede seguir la pista perfectamente cada año de dónde en el piso de alquiler donde estaba, ¿no? Con qué familia estaba, igual que los estudiantes que hemos vivido en Marchena. Estudia Humanidades y Filosofía durante 6 cursos con calificación de sobresaliente. Y su padre pues pidió el traslado por eso, porque lo trasladan, una vez estando en Santiago de Compostela, lo trasladan a La Habana, ¿vale? Y allí está estudiando en Sevilla desde el 55 al 61. Con posterioridad, del 62 posiblemente al 82, se establece en Marchena. Por una carta que se conserva en el arzobispado, sabemos que hay un pleito con la familia Díez de la Cortina por la ocupación de una vivienda al lado de San Francisco, ¿vale? Es esa casa pintada de tonos así amarillos, ¿no? Amarillo albero. Esa casa se unía con la propia capilla de la capilla de San Lorenzo. Y bueno, ahí estuvo viviendo hasta los últimos días de su vida, desde 1882 pues hasta 1893, que es el año en el que fallece. Se sabe que fallece el 4 de febrero, hace muy poquito, se celebró pues su año o fecha de fallecimiento. Estaba soltero, fallece con 54 años. Esa información se da en la partida de defunción, ¿verdad? Incluso el médico que certifica el fallecimiento a las 10:30 de la noche, fallece de bronquitis, no testa y se entierra en el cementerio público en un nicho que ha aparecido incluso la información en la documentación de cementerio del archivo municipal. O sea que le seguimos la pista perfectamente hasta el lugar del patio y el nicho donde estuvo enterrado o donde se enterró a Diego María Villalón y Villalón. El hecho de que no testara, no sabemos por qué, pero sí es verdad que para los historiadores pues es una pena porque nos corta la información radical. No nos dice más nada, ¿no? Si hubiera testado, pues, nos podía haber informado más. Si se hubiera casado, nos podía haber contado algo más de su vida, pero los datos son los que hay y es la vida de cada uno, ¿no? El libro es una aportación más a la historia de Marchena. Algunos lo conocen eso habiendo leído pues esos manuscritos, ¿no? Ese manuscrito que ha ido rodando de un sitio para otro, pero ahora es la ocasión de poderlo tener y poderlo trabajar o poderlo acercar a esos amantes de la historia o a esos que no son amantes de la historia, pero les gusta conocer la historia de su pueblo, ¿no? En la estructura que sigue es más o menos la misma que Morales Sastre, ¿eh? Él sigue el mismo esquema, pero sí es verdad que de muchísimos capítulos amplía muchísima información. Es curioso, por ejemplo, el convento de San Francisco. No le dejan entrar a Morales Sastre y él sí puede contar algo más del convento, porque Villalón hacía como Morales Sastre, acudía a ver la documentación que existía y recopilaba todos esos datos que podía, ¿no? Entonces, bueno, el libro no lo vamos a contar porque no se trata de contar el libro, se trata de que vosotros lo leáis, ¿verdad? Solamente traigo una hoja curiosa de las últimas hojas que tiene el manuscrito, donde aparecen los nombres de las calles, cómo se llaman como nombres modernos y a la derecha nombres antiguos, cómo se les denominaban algunas de las calles. Seguro que alguno de los abuelos o de gente que está aquí ya con una edad, pues yo recuerdo que a esa calle se le llamaba así, ¿no? O sea que lo veréis ahí reflejado. Pero mi intención es eso, que cojáis el libro, la parte facsímil se puede leer más o menos bien, pero de todas maneras al final del libro está la transcripción que se lee con mucha mayor fluidez, ¿eh? No quisiera terminar mi presentación sin dar las gracias al Archivo y Biblioteca del Ayuntamiento de Marchena,
a la parroquia de San Juan y a sus parroquias auxiliares, como se decía en el siglo XIX, al archivo de la diócesis también por esa documentación de la relación con el pleito de San Lorenzo, de la capilla de San Lorenzo, a la Universidad de Santiago de Compostela, por supuesto, por esa documentación que me ofreció para conocer los expedientes. Ni que decir tiene a la sección de Humanidades de la Biblioteca, que nos puso el facsímil a disposición con una buena impresión, ¿no?, para poderlo trabajar, y por supuesto pues al Ayuntamiento y a la Diputación, que son los que han puesto o han hecho que tengamos esto en nuestras manos, en edición, en maquetación, sobre todo eso, hasta en la encuadernación del libro que hoy presentamos. Yo voy a terminar con lo que terminé con Morales Sastre y con lo que dice Villalón. Cogieron la misma cartela, la escribieron en latín y en castellano, y dice así: si no quieres ser extranjero en tu propia patria, es indispensable que leas. Aquí está, para todos nosotros, para que lo disfrutemos y para que lo leamos. Muchas gracias. Bueno, pues lo leeremos seguro. Muchas gracias, Manuel Antonio, por este estudio de Diego Villalón, y hacer justicia con este historiador de Marchena, de que, como bien has comentado, estaba un poco cubierto por bajo el ala de Morales Sastre. Así que, lo dicho, muchas gracias y esperemos que continuemos trabajando en siguientes facsímiles. Dicho eso, no se olviden de recoger su ejemplar y esperemos vernos en la próxima presentación de un libro de Marchena, gracias a Manuel Ramón o cualquier otro de los compañeros documentalistas que hay aquí en esta sala. Así que pasen buena tarde.